Perspectiva se refiere a la manera en que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea, basándonos en nuestras experiencias, conocimientos, creencias y valores personales. Esta perspectiva personal influye en cómo comprendemos situaciones, resolvemos problemas y tomamos decisiones. Es una combinación de nuestra visión del mundo, nuestros prejuicios, nuestra educación y nuestro entorno cultural y social. Y todas estas visiones están distorsionadas, nubladas por el pecado e influenciadas por un mundo que se cae a pedazos. Es por esto que les invitamos a tener una perspectiva bíblica, basada en los principios que nos ha dejado Dios en las Escrituras. Yo soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada les acompañaremos en este podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. Bienvenidos una vez más a otro programa, penúltimo programa de nuestro querido podcast y programa radial Perspectiva Bíblica, aquí directamente desde Estudios Centrales en Radio Iglesia Cristiana La Serena 24/7 con usted. Pastores, Salud. ¿Cómo están? Muy bien, David. Muchas gracias por un ciclo que estamos llegando a su término. Ha sido súper interesante el tiempo que hemos pasado y esperamos siempre poder ser un aporte para nuestros auditores. Totalmente. Pastor Tadeo. Bueno, gracias David por la invitación. Yo este año me incorporé a este grupo, me he sentido cómodo y si se puede aportar a alguien, ¿por qué no? Así que espero seguir con ustedes hasta cuando el Señor venga, ustedes me echen nomás. No, que bueno, partimos nosotros este año, si no tenemos más historia para atrás. Sí. El pastor Carlos es el veterano de aquí de la radio y que tuvimos la semana pasada junto con otro veterano, Andrés Bodini. Sí, conversando ahí sobre el creacionismo. Bueno, como decía, tenemos el penúltimo programa porque vamos a hacer un cierre de la temporada para el año. Ha sido un arduo trabajo el estar lunes a lunes casi reuniéndonos y ha sido de mucha bendición. La gente nos comenta y nos dice que ha sido muy bonito y de hecho hemos ido respondiendo preguntas que los hermanos también nos van planteando. Sí. Sí. Y eso también es valioso porque de una u otra forma la iglesia tiene la instancia para poder interactuar con los pastores uno a uno en el pasillo o de repente pedir una reunión con ustedes en la oficina, pero a veces no siempre nos atrevemos a hacer una pregunta que sea como en específico, que a lo mejor quisiéramos tener como una profundidad ya como más desde la Biblia y que tal vez... Y también aprovechar la oportunidad de que otros también puedan escuchar esa respuesta y que quede grabada. O sea, es una buena y una muy linda instancia y que bueno que me la pude generar yo para estar aquí con ustedes y hacerle yo las preguntas directamente. Sí. Agradecer mucho esa iniciativa, David, y como dices tú, ha sido súper, hay un desgaste, por cierto, y principalmente en el caso tuyo, que es la parte técnica y además de organizar la reunión, por así decirlo. Sí, no, pero con cariño, ¿no? Sí, no es desgaste, pero es bueno tener una pausa, yo creo. Sí, va a ser bueno tener esa pausa. Hoy día nos trae un tema, ¿cómo calificarlo? Que seguramente no a todos nos impacta de la misma forma, pero de una u otra forma nos impacta igual. Porque todos somos hijos, ¿ya? Sea que nuestros padres estén vivos o no, todos somos hijos y vivimos este proceso a lo mejor. Y hay algunos que ya son padres, o a lo mejor que van a vivir este proceso. Me refiero a lo que se le conoce como el nido vacío. Esta etapa en la vida en donde los hijos salen del hogar. Entonces, lo queremos abordar desde una manera, como dicen los ciúticos, holística. Pero, claro, holística porque hay distintas etapas que uno puede vivir. Puede uno anticiparse a esto, ¿cierto? Y también uno lo ve desde el punto de vista como papá y también como padres, porque incluye a las madres, y como hijos, porque también uno también puede hacerlo de una buena forma o de una mala forma. Entonces, ya habiendo introducido el tema, hay
un versículo clave que quisiera compartir con ese, que me va a dar el arranque, que es Génesis 2:24. No sé si es que que yo no tengo la Biblia, o sea, la aplicación ahí tan rápido. Pero mira, yo lo tengo acá por Mateo, que es lo mismo. Perdón, en Marcos. En Marcos capítulo 10, versículo 7, es la enseñanza del Señor Jesús. Ajá. Enseña acerca del matrimonio, del divorcio, le están hablando. Y ahí en el versículo 7 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, Claro. y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Que hace referencia a Génesis, que esto es Génesis 2:4. 2:24. 2:24. Perdón. ¿Ya? ¿Está haciendo referencia a ese versículo? Sí. Entonces Sí. hay como una especie... Ahora lo que... ¿Es un mandato dejar padre y madre? ¿Hay algo que hacer ahí? Lo que ¿O pasa me puedo es que, quedar en la no, casa no, siempre? no. Es que ahí está el contexto del matrimonio. Ujú. Cuando el hijo, o la hija en este caso, se va de la casa producto del matrimonio. Ujú. Ahora, eso, como bien dices tú, David, abre una pregunta. Que alguien podría decir, eso es para el matrimonio, pero si no me caso me puedo quedar con mi papá eternamente. Ahorro arriendo, Claro, ahorro no pago arriendo, pensión. no pago pensión, no pago internet, no Está pago bueno. nada. Y entonces, y lamentablemente, digo lamentablemente, hoy día lo vemos mucho. Entonces, claro, muchas veces los hijos disfrutan una buena vida, tienen dinero para salir a pasear, tienen dinero para ir a las discos, tienen problemas para el traguito, un montón de cosas, pero los viejitos siguen ahí cada día más curcunchos, a veces trabajando porque el padre siente que tiene que seguir siendo un proveedor para la casa, cuando a lo mejor ya no debería ser un proveedor de la casa, ya debería estar disfrutando lo que se llama la jubilación, que la palabra jubilación viene de la palabra júbilo, una etapa de júbilo, ¿ya? Pero producto de que, como también dice el proverbio, esos tres hijos que son como la sanguijuela que dicen dame, dame, dame y nunca se cansan, ¿te fijas? Ujú. Y es un tema complejo porque siempre hay justificación para esto. Y es que no le alcanza para el arriendo, que siempre hay justificación. En cambio, si uno analiza cuando nosotros dejo de lado a David, ¿ya? Sí. Los más antiguos comenzamos, ninguno de nosotros cuando se casó tuvo un departamento top o vivía en el mejor barrio de la ciudad, ni nada. O sea, todos empezamos de manera muy humilde, por decirlo así. ¿Te fijas? Sí, Pero sí, también. hoy día a los jóvenes no les gusta eso. No se van de la casa por no bajar su nivel, su estándar de vida, su nivel de consumo. Como hablábamos la otra vez, también hablábamos de la economía. Según los estudios de mercado, en lo que más gasta la gente joven es en la tarjeta, es en el delivery. En tragos, en eventos. Imagínate cuánto pagan, cuánto creo estos cantantes que van a ver, el que menos vale 100.000 pesos la entrada. Entonces, y eso te conlleva traslado, comida. Entonces hay todo un tema, pienso yo, de comodidad. Y a los padres muchas veces les acomoda esto también porque el hijo sigue en la casa, sigue siendo el regalón de la casa. Da una especie de tranquilidad también. Claro, que esté en la también, casa. claro, da como que mejor que esté aquí a que esté en otro lado pasando hambre. ¿Quién le va a lavar la ropa? ¿Me entiendes? Pobrecito, tiene 35 años. ¿Quién le va a lavar la ropa? Entonces, son cosas así. Ahora, Pero mira, yo quizás quiero hablar un poquito al principio porque después probablemente los tenga que dejar porque hay un compromiso que tengo. ujú, Y traía anotar algunas cosas. Dejando de lado esa cosa anecdótica de los hijos y volviendo al tema del matrimonio, ¿ya? Que el matrimonio se queda solo, ya sea porque los hijos se van, que idealmente se van cuando se casan, o hoy en día se van porque quieren vivir solos nomás, porque quieren tener, porque como dices tú, ya van en los 35 para los 40 y quieren estar solos. Y es de lo más lógico que quiera hacer así, digamos. O sea, tiene sentido común. Entonces, ¿qué pasa con el matrimonio? ¿Qué hacemos con el matrimonio? Que durante a lo mejor 30 años, nos dedicamos a los hijos con la mejor de las intenciones, vivíamos para ellos, ir a buscar al colegio, la rutina de la mamá que preparaba el almuerzo, que la colación, y vivió quizás hasta que estuvo en cuarto medio en esa rutina, ¿ya?
que la colación, que el uniforme, que los lápices, que la tarea, que el libro que tenía que leer. Después ya si va a la universidad el hijo, probablemente ya no sea tan así, pero igual siguen estos lazos, ¿te fijas? Entonces, ¿qué hacemos si la mamá tiene una rutina, tiene ya, y el padre jugó su rol de proveedor, y ahora ya, la verdad, las cosas que no necesita ser tan proveedor, y la mamá tampoco necesita nada porque el hijo ya no vive con ellos? Entonces, ¿qué hacemos para reencontrar a estos dos desconocidos? Que durante 30 años, muchas veces, estoy hablando en el común de los casos, porque alguien va a decir, no, pero el caso mío no, porque yo soy un ejemplo. Dejemos de lado esos ejemplos cuando nos ponemos, como que en lo general, son como más desconocidos que conocidos. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo solucionamos esto? Y una de las fórmulas que también se cree es que si nos olvidamos durante 30 años que éramos esposo y esposa, que éramos matrimonio, que en un momento de la vida nos amábamos, que sentíamos pasión, no sé, lo que sea, que había atracción, y con el tiempo se fue aplanando todo eso, volver a reencantarse. Entonces, ¿cómo nos volvemos a reencantar? Lo primero es aterrizar fríamente que estamos en una nueva etapa de la vida, que los hijos ya no están, que se fueron. Asumirlo así, pero duramente, que se fueron. Y una vez que tú asumes eso, recién puedes empezar a decir, ¿qué me queda? Bueno, tengo una esposa. O en el caso de la mujer, tengo un esposo. Quizás recordar momentos de cuando los niños eran pequeños, de cómo comenzaron, de cómo dar gracias a Dios de que eligieron la persona correcta, de que los acompaña hasta ahora. Muchos quizás quedaron en el camino, se separaron, algo pasó. Pero nosotros estamos acá. Dios nos ha traído hasta acá. Y dar gracias a Dios por eso, porque te puso a la persona correcta en tu camino, en tu matrimonio. Y cuando empezamos a ver esa perspectiva, como que se empieza a reencantar la pareja, te empieza a reenamorar, por decirlo así, y a empezar a buscar cosas en común. Y también cosas personales. Y que el padre, sobre todo pasa en los hombres, deje de jugar ese rol obsesivo de proveer para la casa. ¿Me entiendes? Porque ya no lo tiene que hacer. Ya no lo tiene que hacer porque tu hijo ya le diste la herramienta. Y esto es tan paradójico porque los padres se esfuerzan a veces en ponerlo en colegios que van más allá de su fuerza económica para que sean algo en la vida, ¿sí? Para que se valga solo. Y cuando llega la edad que el hijo le dice, papá, yo me valgo solo, como que nos asustamos. Pero si preparaste a tu hijo durante 30 años para que se valiera por sí mismo, y ahora que te dice, me puedo valer por sí mismo, te asusta, no te gusta. ¿Me entiendes? Por eso es una cosa bien compleja que pasa dentro del ser humano, y tenemos que aceptar que si hicimos las cosas bien, nuestros hijos, en forma natural, van a dejar el nido, ¿ya? Van a dejar la casa. Y ahí el matrimonio volverá a encontrarse, volver a reinventarse y sentir que así como al principio fueron uno, van a volver a ser uno. Porque la vida también nos va deteriorando, nos va desgastando y va haciendo que cada uno tome caminos distintos y a veces intereses distintos. Llegó el compromiso. Llegó Bruno. Brunito, voy luego, estoy en la radio ahora. Entonces, esto no es fácil enfrentarlo, como digo, y hay que ser valiente, porque la mayoría de las personas son como la avestruz, pues esconde la cabeza, dice, no, yo no estoy pasando esto, no, nosotros no, somos un ejemplo y basta. Pero yo creo que todo matrimonio en alguna medida resiente esto. Yo lo viví, mis hijos se fueron, lo resentimos, al principio cuesta, pero después uno de a poquito, hasta pueden haber llantos entre medio, te fijo, porque es natural. Es natural que exista este llanto, este desgarro, digamos. Pero de a poquito, el Señor va sanando y entender que hay una nueva etapa. Y mira, como les decía antes, volver a recordar momentos gratos.
volver incluso a recordar los tiempos difíciles que pasamos durante el matrimonio y en los cuales Dios nos ayudó y nos sacó a flote. Y quiero quizás terminar mi intervención con un pasaje de Job que está en el libro de Job. Job está por acá. Job, capítulo 12. Y dejar que los hijos vivan su vida. Pues si nosotros también un día nos arrancamos nuestra casa y hicimos nuestra vida. Job 12:12 dice así. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Entonces cuando llegamos a esa etapa, que también es un problema aceptar que ya somos ancianos, que ya estamos en la etapa, en el último tercio de la vida, digamos. Pero cuando aceptamos eso, nos volvemos un poquito más sabios, un poquito más inteligentes, más reposados. Ya no tenemos esos proyectos que cuando uno tenía 30, oye, si yo inventara, no sé, pues instalar una fábrica de esto, si hiciera eso, ¿me entiendes? Ya estás en la etapa en que esperas reposado la voluntad de Dios. Y esa etapa es hermosa también, es hermosa. Pero tenemos que cambiar el switch, tenemos que entender, todos, porque esto la gente a veces piensa de que yo me mantengo bien, que me veo bien, que todavía tengo fuerza. No, son etapas de la vida que hay que aceptarlas. Y en la medida que aceptamos que nuestros hijos ya no nos necesitan a nosotros, que no van a ser más pobres ni más ricos por mucho que le demos o le quitemos nosotros. Porque ya entregaste todas las bases y ellos tienen todas las competencias, por decirlo así, para defenderse en la vida. Y ese desarraigo no es menor, es doloroso, pero tenemos que pasarlo, porque si no lo pasamos, podemos llegar a los tanto y tanto con los hijos en la casa. Y es complejo, porque incluso es más, puede meterse el Satanás, que si no sé, pues tu hija se va de la casa, se casó, o tu hijo, hasta pensar, oye, ojalá que se separe luego para que se vuelva, ¿me entiendes? O si cuando se separe, vuélvase para la casa, ¿me entiendes? Cosas que el mundo juega, que el mundo lo maneja bien, y así tenemos personas de mucha edad que siguen ligados a sus trabajos o buscando, jubilados, buscando una segunda ingreso para poder mantener, y todas esas cosas que realmente deberíamos entender que una etapa es júbilo, no de trabajo, ¿no? Ya quemaste todos los cartuchos, ya fue una etapa. Y si fue más o menos ya da lo mismo, pero ahora es difícil entrar a modificar cosas. Ya los dados se tiraron, como dicen, los dados están tirados. Y eso, yo, como te digo, los voy a dejar, pero me gustaría, eso creo que ayuda mucho a aceptar el hecho que es así, que los hijos se van a ir y que se fueron. Después entender que yo sí puedo ayudar desde otra perspectiva, no opinar mucho, sobre todo si están casados, no meterme mucho, porque a mí no me gustaba cuando recién me casé que mi suegra me viniera a decir lo que tenía que hacer. A ninguno le gustó que la suegra le dijera, oye, mira, ¿por qué hace esto? ¿Por qué trata aquí? Ellos verán cómo se administran en lo económico, cuáles son sus proyectos, dónde van a vivir. Y si deciden dejar la ciudad para irse a trabajar a otro lado, bueno, tendrás tú que apoyarlo, así como muchos dejamos nuestras ciudades de origen, digamos. Entonces hay tantas cosas que hoy en día son complejas, pero a la medida que aceptemos eso, va a ser más fácil. Y después que aceptamos, empezar a reconstruir nuestra relación que dejamos durante 30 años pendiente. Es que ahí, ya como para despedir al pastor, sí. Gracias, pastor, por su intervención. Creo que también ahí, en ese sentido, pastor Carlos, llegar a esa situación es porque en el transcurso cometimos errores, ¿no? Porque, claro, si llegamos a una situación donde nos vemos las caras después de 30 años de matrimonio y no nos reconocemos, no sabemos cómo interactuar, es porque no mantuvimos una relación en verdad, sino que nos dedicamos a otro propósito que vendría siendo ahora en ese tiempo los hijos. Ahora, es de lo más natural y lo más común. Pues te digo, muchas veces la gente no le cuesta mucho reconocerlo,
Sí, lo que porque pa- por esa tendencia a jugar el matrimonio ideal, ¿te fijas? Pero pasa porque en un grado menos, más, menos grados, pasan esas cosas. Es que yo creo que el matrimonio ideal no existe y estoy de acuerdo que pasa. Y en el fondo lo que queremos aquí es desde incluso la experiencia matrimonial, que nunca las experiencias matrimoniales son perfectas ni ideales. Pero efectivamente el grueso de la población, por así decirlo, está en esa esfera y a nosotros nos toca ver muchas veces con matrimonios no tan mayores o no de tantos años, pero planteando una forma de no llegar a eso, o por lo menos no llegar a una forma grave, es justamente cultivar la relación matrimonial desde siempre. Hay etapas sí, en las cuales, ¿no es cierto?, la intensidad de los niños cuando están muy pequeños, todo, pero esto es algo en lo cual se tiene que invertir y ese es el llamado. Realmente las etapas de nuestra vida están como bien marcadas y en la etapa que nos encontramos el pastor y yo hoy día, ¿no es cierto?, ya nuestros hijos son profesionales, ya no están en la casa, qué sé yo, tengo una hija que vive hace más de 10 años en Santiago y tenemos una súper buena relación, pero mi relación o la relación con mi esposa ha sido incluso mejor ahora que no están que cuando están. Pero es algo que tú aprendes del Señor, porque como decía el pastor, la sociedad te moldea de otra manera. La sociedad te moldea de otra manera. Dice, de hecho, tenía acá el Proverbios. No ha llegado Bruno, así que me puedo quedar un poquito. En Proverbios 5, 18, 20 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces, alégrate con la mujer de tu juventud. Está hablando de alguien que ya han pasado los años, o sea, ya no son jóvenes, ¿cierto? Y hay una experiencia nueva que obviamente es tan enriquecedora como la primera. Pero para que las familias puedan hacer ese tránsito del nido vacío, ¿no es cierto? La mejor forma es invertir desde el principio. Yo creo que la incomunicación en los matrimonios es, por desgracia, lo que marca esto. O sea, los matrimonios a poco andar dejan de comunicarse, dejan de buscarse, dejan de relacionarse unos con otros. ¿No es cierto? Hoy día la escena más característica que puede ser hasta en broma, ¿no es cierto? Que se encuentra, y esto está estudiado, o sea, estamos hablando de matrimonios de 10 años o incluso menos, ¿no es cierto? En el cual se produce un nivel, y eso está estudiado, ¿no es cierto? Un nivel de comunicación que se llama un nivel basal, que es un nivel donde aparentemente nos llevamos bien, pero es porque no pasamos ese nivel basal, es de decir, hola, ¿cómo te fue? Bien, bien. Hoy, ¿quieres comer algo? Sí, ya, mira, comamos esto, sí. Hoy, ¿sabes qué pasó? Que esto en la oficina, un problema de este tipo, si es que compartimos algo, ¿no es cierto? ¿Te vas a acostar? Sí, un ratito más voy a ver las noticias y me voy a acostar, listo. Y eso fue, y el otro día igual, y el otro día igual, y otro día igual, y otro día igual, y otro día igual, ¿me entiendes? Entonces, nunca hay pero esa mujer y ese hombre tienen otros canales ajenos al matrimonio, amigos, amigas, ¿no es cierto?, que son los depositarios de aquello que debiera ser mi cónyuge. Entonces, la relación matrimonial es lo que en el fondo se ve deteriorada. Entonces, pero eso parte del minuto uno. Yo los tengo que dejar, sí. entonces. Gracias. Que esté muy bien. Entonces, esa es la razón de esta situación que es real. O sea, lo que decía el pastor es real. El desconocimiento unos con otros es real. Pero yo disfruto mucho de la relación con mis hijos. Nos llevamos súper bien. Pero obviamente no afectó. A mi señora sí un poco más, porque obviamente como mamá, cuando mis hijos se fueron a estudiar a Santiago y todo esto fue más o menos complicado. Pero eso es natural, pero no afectó la relación. Y no es que uno se ponga como ejemplo, sino que el punto es que pudiendo nosotros hacerle caso al Señor, porque fíjate que en la Biblia al esposo se le da como máximo ofrenda de amor
la vida por la esposa, se le pide, ¿no es cierto? Pero no por los hijos. Porque no es que nuestros hijos no importen, pero lo primero en mi vida es mi esposa. Claro. O sea, los hijos son el resultado de eso y nosotros debemos criarlos para que se vayan, no para que se queden. Y obviamente ese es el propósito. Y de darle las mejores herramientas que nosotros podamos darle en función de nuestra realidad. Porque algo que yo siempre cultivé es que no iba a pasar yo ni a hacer pasar pellejerías, por decirlo de alguna manera, a mi esposa por darle una educación a mi hijo en un lugar donde no puedo pagarlo sin alterar, ¿no es cierto? Mayormente se hace un esfuerzo, pero ese esfuerzo no es a costa de mi esposa ni del matrimonio. Claro. Entonces, hemos podido viajar, ¿no es cierto? Hoy día muchas facilidades y la hemos pasado muy bien, porque en verdad cultivamos cosas desde el principio, siendo de orígenes muy distintos, de familias muy distintas. Pero eso es un poco lo que quisiera transmitir a quienes nos están escuchando, a quienes nos escuchan, que invierten su matrimonio cuando son jóvenes. Porque el problema cuando llegan a una etapa y se encuentran en una situación de desconocimiento a ese nivel, es muy difícil reencantarse porque nunca se encantaron. Claro. Porque se usa la palabra reencantarse. Creo que ahí la analogía del cultivar, porque igual una planta que uno deja de regar, de mantener, de proveerle todo lo que requiere, se marchita y termina muriendo. Ahora, eso es desde la perspectiva del matrimonio, en donde en este cultivar ese amor, esa comunicación y también ir teniendo la proyección de lo que va a ser. O sea, cuando uno tiene un hijo, no solamente se encariña de que, cómo llora la guagua, porque esa guagua a los 2 años ya no llora de la misma forma. Claro. Después camina, cómo camina, después ya corre, después hace, y esto va transformándose en distintas etapas, en donde una de esas llega en donde se van a ir. Claro. Entonces, tanto tenemos que prepararnos nosotros, los matrimonios, como tenemos que preparar también a nuestros hijos. O sea, si es que no hemos sido capaces de tal vez enseñarles un cierto grado de autonomía e independencia, planteándolo como desde que, no sé, cosas tan rudimentarias como decíamos recién con el pastor Tadeo, a los 35 no sé lavar ropa, claro, no sé coser un huevo. Obviamente, claro, eso es una cosa, como dices tú, que viene desde chico. Claro. Desde chico, o sea, nosotros, en general, todos nosotros fuimos criados haciendo las cosas y participando activamente en las actividades de la casa. Pero en el Salmo 127, voy a verlo antes que se me pierda, Salmo 127, en relación a lo que dices tú. ¿Alguien está cantando allá abajo? Nanito debe ser que tienen ahí. 127, 4 y 5 dice. Perdón, desde el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, como cosa estima el fruto del vientre. Como saetas en mano el valiente, así son los hijos sabidos de la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Entonces, son flechas, dice, son saetas que están dispuestas para... Apúntele al micrófono para que no se le... Son saetas que están, digamos, preparadas para ser lanzadas, claro. ¿Cierto? No para quedarse ahí. Entonces, y para eso hay que prepararlos y hay que prepararse. Claro. Pero obviamente todo tiene limitaciones y todo tiene excepciones. Todo tiene excepciones, ¿no es cierto? O sea, pueden haber situaciones difíciles en las cuales el hijo tiene un fracaso matrimonial, laboral o lo que sea, y obviamente es una instancia excepcional. Pero esa excepción tiene que también regularse. Tiene que regularse. O sea, hay cosas que no. Cuando vuelve un hijo de 35 o de 40 años a la casa en forma excepcional, no puede esperar tener ni el trato ni los privilegios de cuando tenía 11 años. Entonces, ese es el punto, que tratamos o se trata a los hombres o mujeres como cuando tenían 11 años. Y ya no es eso. Y creo que también ahí hay un rol fundamental
y sin querer sonar machista, pero por lo menos la Biblia entrega un orden en cuanto a la relación matrimonial, en la función que tenemos como varones y sacerdotes de un hogar, que en cierto grado le entrega un rol de liderazgo y de plantear como en algunas cosas el orden de las cosas, Sí. ¿no? Entonces ahí nos toca a nosotros como hombres también poder guiar a nuestras esposas en esa dirección, Sí. poder procurar de que todo este aprendizaje se desarrolle, porque si bien gran parte de ese aprendizaje se lleva a través del rol de la madre que cría a los hijos, porque Ujú. a veces los papás nos toca salir de la casa a trabajar. Bueno, a veces también los dos salimos a trabajar, pero Sí. indudablemente la mamá siempre está mucho más cercana y conectada con los hijos. Esa etapa de que tanto la mamá pueda ser consciente de que en un futuro que pareciera ser muy lejano, que Sí, de los no. 0 a los 17 por lo menos que ya salen a estudiar, ¿no? Sí. Pareciera ser muy lejana, pero pasa tan rápido Sí. que es como una vorágine que uno los tenía de bebé y ya, por lo menos en el caso de nosotros, los niños Sí. tienen 5 o 6 años. Entonces, va rápido. Va rápida la cosa. Va sí. rápida la cosa. O sea, es algo que no podemos nosotros, ya, sí, cuando cumpla 15. Porque ya quedan 2 años y se va. Sí. Entonces, es desde ahora. Ahora bien, pastor, tal vez hay otra etapa de este análisis, que es cuando ya los hermanos, me pongo a pensar en hermanos que hoy día no tienen hijos pequeños, sino que ya son padres de hijos que están o por salir o que ya salieron. Entonces, ahí tal vez hay una necesidad de todas las partes, tanto padres, madres, hijos, de mantener un vínculo Sí. de una u otra forma. Por más que a lo mejor estemos separados Sí. en lo concreto de nuestras familias, del hogar, así decirlo, porque a lo mejor uno sigue en la misma ciudad o uno se mudó de ciudad, pero es difícil, sobre todo para los hombres. Y yo aquí caigo, yo soy re malo para llamar a mi familia. Sí. Pero es algo que también podemos procurar desde ahora y que hay que ser intencional tal vez en ese mantener el vínculo. ¿Qué consejo podemos dar tal vez a los padres para poder mantener ese vínculo sin ser invasivos? Porque eso es lo otro. De repente Sí. queremos estar tan allá, como decía el pastor, de que Sí. la suegra quiera decir cómo se hacen las cosas en la casa Sí. de la... Parece que eso es de la vida real. ¿eh? Sonó como... No, en mi caso no. No, para nada. De allá, sí. pastor, sí. Capaz, no sé. No peleemos. Dijimos que el domingo predicaron que no había que pelear. Sí. Mira, cuando en Génesis y después el Señor en Marcos habla de dejar padre o madre, no, a veces se confunde con abandonar. No es abandonar, es dejar el rol de hijo y asumir el rol de esposo. Pero la condición de hijo obviamente permanece en el tiempo en otro nivel. Yo creo que lo más importante es establecer relaciones adultas con nuestros hijos. Verlos nosotros como adultos, ¿no es cierto? Y establecer una relación de esa manera, en la cual podemos conversar cosas, podemos reírnos, pero no invadir donde no nos llaman, no dar el consejo que no nos piden. Porque no son ya lo que, vuelvo al punto, no tienen 11, 12, 15 o 16 años o no están bajo nuestro techo. Claro. Pero sí se debe mantener una relación. Y yo les digo, es lo que dijiste tú me llega mucho, porque una de las cosas de las que yo, no quiero decir me arrepiento, pero sí me arrepiento, que yo tenía una relación tan buena con mi papá, pero lo llamé tan poco y viajé tan poco pudiendo hacerlo. Él vivía en Antofagasta y ya después la última vez que viajé fue para sepultarlo nomás. Entonces es triste porque tú te quedas con el sabor de haberlo disfrutado un poco más. Porque era una relación muy buena, muy buena. Después yo me trasladé aquí a La Serena y bueno, ellos venían, pero después obviamente ya eran viejitos y no iban a viajar con la misma regularidad. Hoy tengo a mi mamá acá, pero yo creo que uno tiene que dar los pasos, tomar la iniciativa y hablar con los papás. Porque mientras más atrás nos vamos en la historia, más difícil es eso. Hoy día quizás es algo mucho más natural con las nuevas generaciones.
porque fuimos criados de otra manera, a lo mejor tú también. Mi papá me dijo, pucha, que me quería cuando yo ya tenía 40 años, ¿me? O sea, nunca fue así, fue un excelente padre, en todo sentido de la palabra, pero no teníamos una relación de cariño que surgió cuando ya éramos adultos. Entonces, hoy día no, y uno a eso lo aprende y aprende a expresar cariño a los hijos y a las personas en general, porque se da cuenta de que el modelo antiguo no necesariamente era lo mejor, al contrario, o sea, yo creo que había mucha inhibición de eso. Pero el consejo es simplemente tomar la iniciativa. Uno tiene que tomar la iniciativa, no espere que el otro la tome. Claro. Y también hay que, bueno, como decíamos, en ese mantener del vínculo, como era en el caso matrimonial, el mantener el vínculo de padres e hijos, porque también no es unidireccional. Yo sé que también uno como hijo tiene más responsabilidad, yo creo, en que podamos estar atentos, preocupados, llamar, etcétera. Pero es bidireccional porque se sostiene una relación cuando también hay equilibrio entre las partes. Y para eso, bueno, es bonito las tradiciones de repente que uno puede sostener y mantener, como buscar momentos que son significativos, una fiesta que uno siempre celebre con los padres, cuando vivimos a la distancia tal vez pasar algunas vacaciones por ahí en conjunto, y poder ir manteniendo, porque ahí hay otra etapa que se viene, porque los papás no van a poder ser autónomos siempre. En algún momento van a ser dependientes. Y a veces pasa de todos los hijos cuando es una familia unida, o a veces si es que un solo hijo, bueno, va a tener que hacerse cargo. Porque yo creo que en el contexto de nuestra iglesia y de los cristianos es difícil otra opción. Claro. Diría, no es un mandamiento como tal, pero sí es una ordenanza que el Señor nos da, ¿no es cierto?, de cuidar a nuestros padres, porque el término honrar es muy amplio, e implica también el auxilio, ¿no es cierto?, en el sentido de esto que planteas, que también es algo que se va a producir con mayor o en mayor cantidad hoy día, porque antiguamente llegar a los 80 años era una hazaña. Hoy día es muy normal y natural que hombres y mujeres estén en esa edad. Sí, pues, y más. 80 y algo. Claro. Casi 90, digamos. Claro. Mi mamá cumple 90 ahora en febrero y está como tuna. Entonces, gracias a Dios. Claro, son dependientes y es un tiempo también que se puede aprovechar porque nosotros ya vamos en esa recta. Y cuando usted tenía como, no sé, pues, perdón que le haga una pregunta personal, pero la quiero hacer porque tal vez quiero ver si es que mi generación, tal vez tenemos una concepción distinta. Pero cuando tenía más o menos, no sé, 30, 40 años, ¿era consciente de que en algún momento iba a tener que hacerse cargo de sus papás? No. ¿No? No, ya. No, porque los veía también, porque mis papás fueron independientes hasta antes que falleciera mi papá. Mi papá falleció de un infarto a los 82 años, 82, sí, por ahí. Y hasta el día anterior era súper independiente. Entonces no tenía eso en mi imagen. Ya. Claro, porque a veces pensaba de que podía ser generacional, porque ya, no sé, estas generaciones que nos hemos criado de repente con el computador, el internet, hemos sido de repente independientes dentro de la casa, porque hacemos otras vidas. Estando dentro de la casa no estamos tan en el núcleo familiar a veces. Y eso es malo porque no fomenta esa unión de una forma natural, sino que hace que necesitemos ponerle más, ser más intencionales en poder mantener eso. Ahora, si tal vez no es generacional, como usted dice, y pasa distintas casuísticas, por ejemplo, que los padres sean saludables, como dice, o a veces hay papás que a muy temprana edad empiezan a manifestar ciertas enfermedades y uno empieza a ser más consciente a forma temprana. Entonces, por ahí pudiese ser que no tengamos tanta conciencia hasta que nos llega el momento. Sí. Hasta que nos llega el momento. Y eso
pucha, yo creo que si me quedo personalmente algo con algo de este capítulo es como el ser previsor en este aspecto. Sí. Porque como que en todas las direcciones, o sea, estemos en un momento de hijo, de papá, al final hay que, ¿cómo se dice? Mirar desde lejos Sí. lo que viene y prepararse para que ese momento se pueda desarrollar y se desenvolver de la mejor manera. Me hace mucho sentido que cada uno de nosotros podamos tomar esto en conciencia y de forma que no sé, pues, ¿cierto? Que seamos papás con hijos pequeños, empecemos a prepararnos ya Sí. para que ellos se vayan y estar también conscientes de que a lo mejor nuestros padres que todavía están saludables, en algún momento va a tocar Sí. estar como anticipándonos como a la jugada. Sí, yo creo que es importantísimo lo que tú dices y hacerlo sin un, ¿cómo decirlo? Sin un estrés, porque disfrutar cada etapa, saber que cada etapa tiene sus dificultades, pero también tiene sus bendiciones en todo sentido, y creo que eso es la mejor preparación, sabiendo, ¿no es cierto?, que hay un punto en que los niños se van a ir, nuestros padres van a envejecer más, quizás van a llegar en un momento determinado a necesitar de nosotros, de una asistencia mucho más grande de la que pudiéramos estarle dando, pero hacerlo, digamos, y yo siempre trato de que las personas, los hermanos en general, disfruten las etapas que están, porque en verdad, como dijiste tú al principio, se pasa muy rápido, muy rápido. Uno mira para atrás y realmente es como, tiene que empezar a ver fotos para recordar momentos que vivió con sus hijos, que por la gracia de Dios fueron muchos y muy bonitos. No todos tienen la bendición de hacerlo así, pero gran parte de que suceda también es lo que tú dijiste, la intencionalidad, generar momentos imborrables en nuestros hijos. Eso es fundamental. Hay cosas que no se olvidan, Yo jamás voy a olvidar a mi papá haciendo todos los esfuerzos para ir a verme jugar, cosas por el estilo, pero no una cosa ocasional, sino que realmente y compartir con él esas cosas. No había mucha expresión de cariño en ese tiempo, la relación era como más bien de broma, de golpe, cuestiones así, pero nunca uno se olvida de eso, nunca. Y qué importante eso que señala, porque a veces como papás nos esforzamos en el tener, en las lucas que podamos proveer a nuestros hijos el mejor colegio, la mejor ropa, las buenas zapatillas, pero al final nada de eso queda como algo trascendente, sino que uno recuerda, yo recuerdo por ejemplo de mi papá siempre despidiéndose de nosotros a las 5 de la mañana, dándonos un beso aunque nosotros estuviéramos dormidos, porque él se iba a trabajar. Eso yo lo recuerdo. Recuerdo de mi mamá el esforzarse por sacar una carrera para poder dar una mejor condición a la familia. Entonces, creo que va más allá en lo material, sino que es en lo que uno puede, digamos, hacer en una relación de amor, porque creo que ahí hace mucho sentido siempre lo que la palabra nos enseña y que uno termina entendiendo de que la iglesia es como una representación de lo que vamos a vivir en el cielo. Porque la Biblia nos invita a, no sé, como hablaba el domingo, de ser hospitalario, ¿cierto? Correcto. En el amor, qué sé yo. Y esa representación que tenemos, que debiese ser la iglesia, del amor que nos tenemos entre nosotros, podemos también transmitirla, porque a veces nuestros padres no son cristianos, también vivirla con nuestros seres queridos, nuestros papás, y de esa forma vivir hoy día lo que vamos a vivir en la eternidad. Sí, qué lindo. Porque si el Señor demora su regreso, nos vamos a encontrar en algún momento en esa situación también. Claro. En esa situación también. Pero es un tema y como digo, el tiempo pasa rápido y la vida, la expectativa de vida crece. Entonces, la realidad de experimentar todas las etapas de la existencia son muy grandes. Así es. Gracias, Pastor. Gracias, David. Entonces nos quedamos con esta oportunidad de reflexionar, tal vez tomar una pausa y no necesita uno mucho tiempo y reflexionar sobre el momento en que estamos, qué cosas estamos tal vez direccionando bien, qué cosas tal vez debemos redireccionar en todas estas direcciones que hablábamos. Claro, hablábamos de un evento del nido vacío, pero va más allá de ese puro evento, porque claro, eso se da en un momento y a lo mejor
es más importante todo lo que hicimos antes y todo lo que vamos a hacer después para que ese momento sea... Sí, porque el nido vacío, para finalizar, se toma muchas veces como una instancia física, ya no están. Claro. Pero el nido vacío es mucho más que eso. Claro. Porque el nido vacío significa eso, vacío, que no hay algo, que no hay sustancia, que no queda algo. Claro. Que quizás los hijos lo único que querían era irse y cosas por el estilo, que son importantes evaluarlas y visualizarlas, como decías tú, lo más temprano posible. Lo más temprano posible. Así es. Bueno, el Señor nos bendiga y podamos tener la sabiduría para poder redireccionar hoy o después lo que alcancemos para que seamos bendecidos en nuestra relación con nuestros hijos y nuestros padres. Este capítulo quedó medio acontecido porque ahora incluso terminamos sin imagen, terminamos sin pastor, pero creo que es de mucho valor, así que se imprime. Sí. Ya, gran pastor, gracias, que esté muy bien. David. Chao. Perspectiva se refiere a la manera en que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea, basándonos en nuestras experiencias, conocimientos, creencias y valores personales. Esta perspectiva personal influye en cómo comprendemos situaciones, resolvemos problemas y tomamos decisiones. Es una combinación de nuestra visión del mundo, nuestros prejuicios, nuestra educación y nuestro entorno cultural y social. Y todas estas visiones están distorsionadas, nubladas por el pecado, e influenciadas por un mundo que se cae a pedazos. Es por esto que les invitamos a tener una perspectiva bíblica, basada en los principios que nos ha dejado Dios en las Escrituras. Yo soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, les acompañaremos en este podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra.